Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes que este día se han conectado a través de las diferentes plataformas digitales disponibles para este evento. Sean todos bienvenidos a la conferencia organizada por el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sede Huanazcapotzalco, en colaboración con el capítulo estudiantil de la ACI, sede Huanazcapotzalco, dentro de la Semana de la Ingeniería. Todos para uno y uno para todos. Mi nombre es Román Yair Barrera de Jesús y junto con mi compañera Judith de la Rosa Ortega seremos los moderadores el día de hoy. El día de hoy el tema a tratar es la importancia de la administración de proyectos en el sector de la construcción. Para esta conferencia nos acompaña como ponente principal la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro, especialista en administración de proyectos de infraestructura por el CAPIT del CECM. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas dirigidas al ponente por la plataforma Slido a través del hashtag estudiantes CECM, dado que tendremos una sesión para contestarlas. A continuación, cederé la palabra a mi compañera Judith de la Rosa para que lea la semblanza de la ponente. Gracias. La ingeniera Lourdes Ortega Alfaro es egresada de la Universidad Anáhuac del Norte con el título de Ingeniería Civil para la Dirección. Cuenta con grado de especialista en Administración de Proyectos de Infraestructura por el CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles de México, diplomados en Supervisión y Control de Obra de Vivienda de Conjunto INVI y Planeación Estratégica para PYMEs de la Construcción, organizados por la UNAM, además de cursos de administración, estructuras y costos en diferentes instituciones. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México y representante del Comité de Gerencia de Proyectos en el Comité de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Actualmente es presidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería y Administración para el periodo 2020-2022. Trabajó en Grupo Financiero Interacciones, actualmente parte de Grupo Financiero Banorte, en la creación de esquemas de financiamiento con proyectos de infraestructura como fuente de pago, y dando seguimiento y recuperación de créditos para la construcción. Actualmente es directora de control de obra en M310 Ingeniería en Construcción, teniendo a su cargo clientes como Grupo Monex, Liverpool, Carso y Palacio de Hierro. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas dirigidas al ponente a través de la plataforma Slido, usando el hashtag estudiantes CECICM, dado que tenemos una sesión para responderlas. Ingeniera Lourdes Ortega Alfaro, en nombre del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, le doy la bienvenida a esta conferencia y le agradezco por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, gracias Jair, gracias Judith, Gaspar, Martín. Antes que nada, gracias a todo el Club de Estudiantes de la UAM Azcapotzalco por esta oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan. Espero que esta pequeña plática que preparé para ustedes sea de su agrado y les deje con ganas de seguir aprendiendo un poco sobre esta área en particular de la ingeniería civil. Si me permiten, les comparto mi pantalla. Ustedes me dicen si ya está. ¿Ya la ven? Sí, ingeniero, ya lo podemos ver. Ok. Sí. Bueno, dentro de este marco de la Semana de Ingeniería me solicitaron el apoyo para hablarles un poco sobre administración y gerencia de proyectos, un tema que está cobrando gran relevancia en estos días principalmente. Pero antes de que nos metamos de lleno en esto, me gustaría hablar un poco del lema que tienen, el eslogan que pusieron, todos para uno y uno para todos. Y es que de verdad no hay mejor forma de definir el papel de la administración en nuestro sector que Dentro de nuestro común vamos a poder observar y reconocer obras de infraestructura, ya sean grandes o un poco más pequeñas, desde presas, hospitales, aeropuertos o refinerías, por mencionar algunas de las muchas que hay. Y en nuestra mente, en general, siempre pensamos casi en automático ingeniería civil. Pero la realidad es que hay muchas más personas metidas dentro de esto.
Existen otras carreras que están igualmente involucradas y que pueden tener una mayor o menor relevancia dentro de un proyecto, haciendo que nuestro eslogan de la semana pues venga muchísimo al caso, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Desde un arquitecto, que ya en la vida laboral vamos a estar colaborando con ellos hombro a hombro, ingenieros de todos tipos, químicos, eléctricos, industriales, entre otros, y personas que nosotros pensaríamos que no tendrían mucho que ver con nuestro día a día, como lo son abogados y contadores, pero que realmente siempre están presentes y pueden llegar a ser nuestros mejores aliados o nuestra peor pesadilla. Así, todos debemos de trabajar como un gran engranaje a fin de lograr completar un proyecto único, sea una presa, un hospital, un aeropuerto, una refinería o cualquiera que se les ocurra. Y estos actores no son los únicos involucrados, ya que en cada una de estas especialidades también van a tener actores que se irán generando una red más compleja. Por ejemplo, dentro de la misma ingeniería civil, vamos a tener algunos que se dediquen a estructuras, geotecnia, ambiental, hidráulica, instalaciones, construcción y administración, entre otras. Ya que estas áreas son tan vastas que difícilmente nosotros vamos a poder tener todos los conocimientos necesarios sobre cada una de ellas. Es probable que conozcamos una o dos con un poco más de profundidad, pero es poco probable que sepamos de todas ellas, por lo que requeriremos acercarnos a otros profesionistas que ya hayan, que se especialicen en cada uno de estos temas. ¿Y por qué es importante la administración? Justamente esto es la base de la administración y su importancia, ya que la administración va a ser la base en la cual van a funcionar todos los engranes para poder llevar a buen término cualquier proyecto. Pero a todo esto, ¿a qué se refiere la administración también? Bien, pues la administración va a centrarse en el uso de técnicas y procedimientos disponibles para la planificación, la organización, la dirección y el control de los recursos, con el fin de que obtengamos de ellos el mayor beneficio posible. Si su uso en nuestro sector, entonces tendrá como fin la planificación, la organización, la dirección y el control de los recursos para obtener el mayor beneficio en nuestros proyectos. Y con esto en mente, no me queda duda que los ingenieros tenemos por naturaleza la búsqueda de la optimización de los recursos, ya que donde el optimista ve un vaso medio lleno, el pesimista ve un vaso medio vacío, el ingeniero piensa que el vaso es el doble de grande de lo que debería de ser. En general, como estudiantes, la verdad es que se ven muchos más interesantes algunas otras ramas de la ingeniería civil, estructuras, geotecnia o construcción, por mencionar alguna de las especialidades estrellas de nuestra carrera. Pero la verdad es que, a pesar de que sí lo son, nosotros tampoco nos quedamos atrás, porque tenemos la oportunidad de seguir en contacto, no solo con esta, sino con otras especialidades más. Tenemos la posibilidad de pensar en un administrador más allá de alguien que está detrás de un escritorio. Nuestra especialidad nos va a dar la oportunidad de conjuntar el trabajo de campo con trabajo de escritorio, de hablar con gente, albañiles, como con grandes empresarios, de seguir desarrollando tanto la teoría como la práctica y dependiendo del nivel que juegues, vas a ver más de alguna parte o de otra. Así que dentro de los ingenieros administradores podemos tener directores de empresas, gerentes de proyectos, ingenieros en costos, peritos, auditores de obra, supervisores, superintendentes, residentes, testigos sociales, evaluadores, entre muchos otros, que en mayor o menor medida van a estar alternando trabajos de obra con trabajos de gabinete. Si se han dado cuenta hasta ahora, no he hablado de obras, sino de proyectos. ¿Cuál es la diferencia principal? La obra únicamente se refiere a la ejecución de los trabajos, a la construcción como tal. Y muchas veces tendemos a pensar en el proyecto como un conjunto de planos, memorias técnicas y permisos que nos van a servir para construir.
Sin embargo, un proyecto es una iniciativa temporal que se pone en marcha para crear un producto o un servicio único. Los proyectos consisten en metas específicas asignadas que van a incluir las especificaciones de calidad y de diseño y los objetivos que tendremos de costo y programación. Entonces, en el desarrollo de nuestros proyectos, vamos a definir cómo estamos viendo del lado derecho como el punto de intersección entre la calidad, el costo y el tiempo esperado. De tal manera que vamos a tener que hacer un trueque entre estas tres variables a manera de que podamos obtener el punto óptimo. Por ejemplificarlo de una manera muy burda, tal vez queramos una mansión, pero no tenemos ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a tener que bajar nuestras expectativas para cumplir con las otras dos variables. Es importante mencionar que estos cambios de diseño nunca deben de implicar una reducción en la seguridad de nuestros proyectos, porque esta es la base mínima del trueque. Es decir, vamos a poder cambiar el tipo de piso, vamos a poder cambiar el tipo de acabados, tal vez la cantidad de metros por construir, pero jamás vamos a quitar el acero que necesitamos de acuerdo a nuestro análisis estructural, por ejemplo, porque eso pone en riesgo nuestra seguridad, ¿no? A diferencia de un proceso industrial, nosotros que respeta una línea de ensamble que podría irse optimizando con el tiempo, nuestro proyecto es algo temporal. Tal vez sí hemos hecho muchas presas, hemos hecho muchos puentes, pero el diseño de cada uno de ellos es diferente y por eso es considerado único e irrepetible. Podremos usar alguno de lo que ya hayamos aprendido en algún otro proyecto, pero nunca vamos a poder hacer un proceso completamente igual. Un proyecto va a estar definido por sus 5 fases: inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Es decir, va a iniciar desde el momento en el que se detecta esta necesidad, ya sea por una comunidad, una unidad de inversión, una dependencia gubernamental, en general puede ser un privado, puede ser un público, quien sea, ¿no? Y se va a concluir al momento de la puesta en marcha o el término de una concesión o el término de la vida útil del proyecto, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Recapitulando un poco, ahora que sabemos un poquito más ya del modelo administrativo, qué es un proyecto y cuál es su ciclo de vida, volvería a preguntar por qué es importante la administración dentro de un proyecto y por qué es importante mantener el control de las variables de calidad, costo y tiempo. Bueno, vamos a ver uno por uno. En la administración del costo, ¿por qué es importante cuidarlo y por qué lo cuidamos? Si recuerdan en la gráfica de las variables del proyecto, el costo está en función del tiempo y de la calidad. Así que supongamos un caso de una grúa torre. Tenemos el uso de estas herramientas y procedimientos para determinar cuál es el momento óptimo de la llegada de este equipo. Si llega antes, vamos a tener un sobrecosto por el tenerlo ahí sin utilizarlo. Por cada mes que se encuentra ahí, supongamos un costo de $1,000,000. Es decir, si nos tardamos más, por cada mes que nos tardemos, pues se puede ir al infinito, ¿no? Pero si llega después, también vamos a tener sobrecostos porque vamos a tener tiempos muertos del personal que esté parado por falta de ella. Y en una obra no solo tenemos un equipo, tenemos un sinfín de ellos y tenemos otros procesos que también van a depender de estos equipos, ¿no? Entonces, si no se hace una planeación adecuada de estos recursos, estos se irán agotando y puede llegar a afectar incluso la posibilidad de terminación de nuestro proyecto. Y la realidad es que esto pasa mucho más seguido de lo que nos gustaría pensar. Según un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, sobre esta problemática de la obra pública se tienen incrementos en promedio del 142% sobre el monto contratado originalmente. Es decir, vez y media de lo que habíamos considerado originalmente para su terminación. Y en realidad no es que seamos malos ingenieros o que no sepamos hacer las cosas. La realidad es que no se hizo una planeación adecuada ni se tuvo una buena gerencia de proyectos en la mayoría de los casos.
ya que su uso no está normalizado para nuestro entorno. Para el caso del tiempo, es importante determinar cuánto nos vamos a tardar realmente. La realidad es que en muchas ocasiones vamos no al ritmo que debemos, sino al que podemos, haciendo modificaciones a los planes para que se adecue a nosotros y no modificando nuestras acciones para ajustarnos al plan. La realidad es que en muchas ocasiones es imposible, ya que estos planes iniciales fueron hechos sobre las rodillas, como diría el ingeniero Ponce, sin tener una base sólida. Tomemos este ejemplo de la colocación del piso. Existen muchas publicaciones con rendimientos paramétricos de colocación de piso y la verdad es que en muchos casos nos pueden servir como un primer acercamiento y como una referencia. Sin embargo, siempre habrá que tomar en cuenta las condicionantes del sitio, ¿no? ¿Ustedes creen que una pareja de colocadores tarde lo mismo en colocar la misma cantidad de piso en la Ciudad de México que en Costa, en Tabasco, en Yucatán? En algunos lugares incluso tienen un horario para tomar la siesta por el calor que hay, entonces pues tienen un menor tiempo de ejecución, ¿no? Aún en México habrá que tomar en cuenta las condiciones del sitio. ¿Por qué podemos estar hablando de un edificio de oficinas que está en remodelación y que requiere que sus trabajos sean nocturnos, ya que de día pues está funcionando, ¿no? Y no podemos demoler todo lo que quisiéramos, ¿no? Nos tenemos que adecuar a los metros que podemos colocar por noche. Aun cuando el equipo de demolición podría ir más rápido para desocupar ese personal y disponer de ellos en otra área, tendremos que planear únicamente lo que pueden hacer en esa jornada y además pues planear qué pueden hacer en ese pedazo de tiempo que les va a sobrar, porque de otra forma estaríamos disponiendo de recursos de una forma inadecuada. Y la planeación de esta actividad no la podemos hacer justo en ese momento que queremos iniciar los trabajos, porque resulta que en muchas ocasiones también se tiene que pedir el material mucho antes, ya que a veces es de importación y si le agregamos la situación actual, donde muchas fronteras están cerradas y las fábricas no están trabajando a su máxima capacidad, tendremos que prevenirnos si queremos tener nuestro material en tiempo. También aquí me gustaría hacer un paréntesis para invitarlos a involucrarse en lo que sucede en nuestro entorno, porque esto va a repercutir en nuestro actuar, desde la subida del dólar, el acero, el petróleo y sus derivados, hasta el impacto del cierre de las fronteras para la adquisición de materiales importados, como ya veíamos. Tenemos que estar enterados de todo lo que sucede a nuestro alrededor para tomar las decisiones más acertadas. Este mismo estudio de la Auditoría Superior de la Federación nos dice que para los proyectos analizados tomados como muestra, se tienen desfases del 74% hasta el 257%, siendo Capufe y Conagua los más afectados. Esto se refleja en servicios no prestados a la población y gastos adicionales de su ejecución. Menciono esto como ejemplo para que vean cuál es la situación actual, para que veamos el problema al que nos estamos enfrentando y qué es necesario resolver. Porque es importante voltear a ver a la gerencia de proyectos para ver. Y esto no únicamente corresponde a un problema nacional. Internacionalmente también se han dado estos casos, por lo que se está optando por el uso de metodologías como las propuestas por el PMI para tratar de abatir estos problemas. ¿Y qué pasa con la calidad? Pues nosotros pensaríamos que el problema de la falta de controles de tiempo y costo se da porque nos enfocamos en la revisión de la calidad. Sin embargo, esto tampoco es del todo cierto. Ya en obra, también podemos ver errores de construcción como la falta de preparación de instalaciones que nos obliga a romper muros de mampostería. También vemos la falta de vibrado de castillos que durante los procesos de colado aparentemente están bien, pero cuando se descimbran vemos que únicamente se genera un tapón en la parte superior y que es necesario regresar para hacer un buen colado de estos elementos y que puedan funcionar adecuadamente.
También podemos observar maquinarias operadas por personal poco calificado y que al final, como veíamos en la gráfica, nos van a impactar en las 3 variables principales que debemos de cuidar, y esto sin mencionar otros ejemplos más sonados en los últimos tiempos, como la línea 12 del metro y el aeropuerto de la Ciudad de México, en los cuales pues no andaré más para no crear polémica. Y bueno, cuando pensamos en calidad, normalmente pensamos en laboratorios y pruebas de compresión, tensión, triaxiales. Sin embargo, la administración de la calidad se basa en métodos de control, ya que lo que no es medible no es controlable. Entonces, esta definición se inicia en el proyecto ejecutivo, donde se van a poner todas las especificaciones bajo las cuales vamos a trabajar, es decir, la resistencia del concreto, la cantidad de acero, de traves y columnas, los perfiles de acero que vamos a utilizar, el calibre de los cables por suministrar, los acabados que vamos a poner, el piso que vamos a colocar. Entre más completo esté nuestro proyecto, más fácil será determinar nuestros parámetros de medición y las pruebas que vamos a hacer para garantizar que nuestro trabajo esté correcto. Si vemos la gráfica que estoy presentándoles, las causas principales de los desfases, la Auditoría Superior de la Federación menciona como causa principal de estos el 65% como proyectos incompletos. Eso quiere decir que no vamos a tener del todo definido, y por lo tanto, si iniciamos con un proyecto de esta naturaleza, vamos a tener que ir completando las piezas faltantes, y en muchas ocasiones, al estar tratando de completar este rompecabezas durante la obra, ya no podemos establecer oportunamente los controles necesarios para garantizar el diseño que fue pensado. De todo esto que les he estado hablando se encarga la gerencia de proyectos, y es por ello que hemos estado luchando por normalizar su inclusión dentro de los proyectos, tanto dentro de la obra pública como dentro de la obra privada, como un agente de cambio de estas situaciones que se han presentado. Son aquellos encargados desde la planeación hasta el cierre de los proyectos. Son los encargados de la coordinación de esfuerzos de un equipo multidisciplinario. Es decir, son los encargados de que el proyecto llegue a un buen término en tiempo, costo y calidad. A nosotros nos gusta hacer la comparativa con un director de orquesta, ya que es el encargado de hacer que todos los sonidos sean armoniosos e inicien en el momento preciso. Serán los encargados de hacer lucir a los primeros violines o a los sopranos que los acompañen. Y si no les gusta la música clásica, también podemos hablar de un gerente de proyecto como un entrenador de fútbol americano. ¿Por qué fútbol americano? Porque es un juego con gran estrategia, donde se planean todas las jugadas y donde el entrenador tiene que tomar en consideración los talentos de cada uno de los miembros de su equipo, y así las condiciones externas también dadas por el equipo contrario. Porque a pesar de existir formaciones definidas, hay un mundo de jugadas que vamos a poder tener y que nos van a permitir ganar el partido. Un gerente de proyecto, entonces, aparecerá durante todo el ciclo del proyecto, desde su concepción hasta el cierre. No me imagino a ningún entrenador llegando el día del partido. Llegan desde las prácticas. Ellos son los responsables de las entrevistas a cada uno de los integrantes y se irán después de la ovación. En definitiva, va a ser el responsable de cuidar el tiempo, el costo y la calidad. Pero para ello va a estar cuidando durante todo el proyecto otras áreas, que a su vez van a estar correlacionadas entre sí para concluir el proyecto. La gerencia de proyectos se va a encargar de la gestión de la integración del proyecto. Ahí es en donde se genera la idea. Se determinará el objetivo que vamos a cumplir y la estructura base sobre la cual vamos a estar trabajando. También será el responsable de la gestión del alcance del proyecto. Ahí vamos a determinar dónde vamos a llegar, qué se incluye y qué no se incluye dentro del proyecto. También será el responsable del cronograma del proyecto, desde la determinación de las actividades a ejecutar durante el proyecto, la estimación de los recursos, la duración de las actividades,
tomando en consideración la dependencia de cada una de ellas. Aquí el recurso clave es la ruta crítica. En los costos del proyecto se darán los procesos de estimación de costos con relación a las actividades y recursos asignados y posteriormente van a presupuestarse y controlarse. En la calidad del proyecto vamos a determinar las especificaciones de cada uno de los elementos, su objetivo y sus métodos de control, así como las holguras que tengamos para que estos sean considerados como aceptables. En las comunicaciones de los proyectos se implementarán los procesos bajo los cuales se va a generar, almacenar y recuperar toda la información del proyecto. ¿Cuáles son los canales de comunicación adecuados para evitar la pérdida de información? Que los cambios realizados en alguna de las fases pueda ser conocida por todos los involucrados. Es aquí en donde hay muchos problemas dentro de obra, porque luego estamos trabajando con varias revisiones de proyecto y terminan perdidos todos. Entonces, el tener bien definidos estos canales es súper importante. En los riesgos del proyecto también se tendrá que identificar, analizar y planificar la respuesta de los riesgos, así como la forma de monitoreo y control de los mismos. Es decir, ya que identifiqué un riesgo, ¿en qué momento voy a actuar y cómo voy a actuar? De las adquisiciones del proyecto abarca los procesos de compra de insumos, bienes y servicios para llevar a un buen término el proyecto. Los recursos del proyecto se refiere a la organización, gestión y conducción de nuestro equipo de trabajo, asignando los roles y responsabilidades de cada uno de los actores en el proyecto. Regresando a nuestra lámina inicial, nosotros seremos los encargados de definir cómo funcionará ese engranaje y hacia qué sentido debe de girar cada uno de los engranes. Y de los interesados del proyecto, se refiere a los externos a la organización, ya sean personas, grupos, organizaciones que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Aquí, no sé si recuerdan que antes del extinto aeropuerto de la Ciudad de México, hubo otro intento donde los pobladores fueron los que decidieron que no se podía hacer el aeropuerto en esos terrenos. Entonces, ya tenían todo el proyecto y todo, y se tuvo que echar para atrás por eso, ¿no? Entonces, así como eso, hay muchos que suceden, ¿no? También el derecho de vía es algo muy importante para ellos, es en donde ha habido más problemas, sobre todo cuando estamos hablando de llevar los gasoductos o líneas de alta tensión, es ahí donde tenemos mayor problema. Perdón, olvidé mencionarles. Cada una de estas áreas se desarrollan en todos los proyectos, exista o no un gerente de proyectos. Sin embargo, si no existe, de todos modos se da. Y si alguien también que está al frente no tiene la capacidad o experiencia, puede dejar de desarrollar alguna de ellas, lo cual puede tener un impacto de magnitudes incluso mayores a las que ya les presenté. Ahora sí, esta gráfica aparece en el libro del Sistema de Gerencia de Proyectos del ingeniero Carlos Uriga Torres. En él establece que en las primeras fases que corresponden a la conceptual y de desarrollo es donde tenemos más riesgos, puesto que es en donde estamos en proceso de conocimiento y descubrimiento del rumbo. Sin embargo, en estas etapas el riesgo financiero es más bajo, es donde hemos invertido menos y donde aún podemos definir qué hacer para enfrentar estos riesgos. Nuestro reto será entonces, como gerentes de proyecto y durante las etapas a tratar de abatir esta curva a manera de que cuando lleguemos a la tercera fase que corresponde a la ejecución de los trabajos y que es nuestro periodo de mayor riesgo, la curva de oportunidad de riesgo esté lo más abajo posible, de manera que estemos preparados con un plan de acción. Muchas veces, si no contamos con un equipo adecuado, no se identifican todos los riesgos y al no poder abatir estas gráficas, nuestro monto en juego será mayor
y la probabilidad de fracaso de nuestro proyecto incrementará durante esta fase de ejecución. Y ya para terminar, me gustaría dejarlos con una reflexión. Ahora que sabemos dónde estamos, ¿qué podemos hacer diferente? Los invitamos a que sean ese agente de cambio. Entre más cantidad de ingenieros estemos conscientes de la situación y nos formemos para poder dar soluciones, daremos un mejor servicio y tendremos un proyecto más exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por su oportuna aportación a esta conferencia. Cedo la palabra a Yair Barrera para dar inicio con la sesión de preguntas. Muchas gracias, compañera. Bueno, daremos inicio con la sesión de preguntas que han sido enviadas al ponente a través de la plataforma Slido. Les recordamos que pueden seguir enviando sus preguntas con el hashtag estudiantesCCICM. La primera pregunta dice: cuando la problemática de una obra sucede por la intervención de la comunidad vecina, ¿cómo puede adaptarse mejor la situación para poder continuar? ¿Y cómo se adapta la ruta crítica para poder recuperar el tiempo perdido? Bueno, en el caso de la intervención de algunos externos, habrá que verse la posibilidad de negociar con ellos. El problema de que ya se dé esa situación es que la negociación va a ser más difícil. O sea, lo que tenemos que perder es más. Es decir, si hubiéramos visto esta situación desde el inicio, por decir, tenemos que, nuestra línea tiene que pasar por este sector, ¿no? Entonces, tenemos que hablar desde antes con los dueños de esas tierras y decirles de esas afectaciones. Si nos esperamos hasta que ya estamos con el tubo, ya el problema es mayúsculo, ¿no? Entonces, precisamente esa es la intención con una gerencia de proyectos, tratar de evitar y de disminuir estos riesgos para no llegar a esas situaciones, porque ya la negociación teniendo ese problema es mucho más complicada. Y la otra parte de la pregunta, no la recuerdo, perdón. Traes el micrófono apagado. ¿Qué se puede hacer para recuperar el tiempo perdido? Ok, bueno, en un proyecto en ejecución dependerá obviamente de lo que tengas como recursos y dependiendo del sitio, ¿no? Es decir, no sé, si tengo que pintar una pared, por decirte algo, ¿no? En un día, pues igual la solución más lógica tal vez sería, pues entonces pongo 2 parejas para pintar esa pared. Nada más que, pues también hay que tomar en cuenta el tamaño de la pared, ¿no? Si es chiquita, pues no voy a poder poner más cuadrillas, ¿no? Sin embargo, si el espacio es lo suficientemente grande, pues igual y si puedo optimizar mi red, disminuyendo mis tiempos, asignando un poco más de recursos. Gracias. Otra pregunta sería: usted mencionó que el monto contratado por lo general en obras públicas excede al 42% más del monto contratado. La pregunta sería: 142%, o sea, es ¿cuánto? Media, 142%. O sea, 142%, que es la media. Sí. ¿Cómo podría evitarse eso o qué recomendaciones daría para evitar esos problemas? Lo ideal sería tener una gerencia de proyecto desde el inicio y además tener proyectos completos, tratar o lo más completo posible para bajar ese nivel de incertidumbre. Como les mencionaba en la gráfica, bajamos el nivel de incertidumbre al tener todo más definido y ya podemos tener ahí ciertos planes
y saber adelantarnos a todo lo que nos puede suceder, ¿no? Gracias. Otra pregunta dirigida por el público es, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta como jefe de departamento de gestión de procesos, de proyectos? Hay de todo. Realmente hay problemas desde costos, calidades y tiempos, ¿no? Dependiendo del proyecto como tal, se le da más prioridad a algunas, ¿no? En general, lo que más te pelean es el costo y el tiempo, porque finalmente no hay recursos ilimitados y lo que ven más los clientes son esas dos, ¿no? Oye, pues es que yo ya tenía que estar terminando esto, ¿no? Porque finalmente, si nos tardamos más, muchas veces si no es sector público, si es privado, por decir, están con créditos trabajando, entonces, pues esos créditos a su vez generan intereses y entonces les está costando más y tal vez ya no es redituable ese proyecto, ¿no? En el caso de obra privada, ¿no? En el caso de obra pública pues ya no tenemos presupuesto asignado o tenemos que terminarnos este presupuesto en este periodo, ¿no? En este año. Y ese tipo de cosas son las que te presionan más. Ya luego, como en los casos que hemos estado viendo, pues la calidad, entre comillas, queda en un segundo término, pero luego se refleja en incomodidades o en problemas para los usuarios. Bueno, referente a su respuesta, la última pregunta es, ¿cómo se ve afectada una obra, tanto social, económica y administrativamente, cuando se extiende el plazo por la existencia de retrasos? Pues más o menos es lo mismo que estaba comentando, se ve afectado incrementándose o sea, se incrementa más el costo de los proyectos, los servicios no son puestos a disposición de los clientes en el momento en el que deberían. Puede haber malos trabajos, o sea, por andar haciendo todo rápido y no darle su tiempo. Hay errores en la ejecución de trabajos y tienes que regresar muchas veces a hacer retrabajos por vicios ocultos, ¿no? Entonces, terminas, pero no terminas realmente, ¿no? Muchas gracias, ingeniera, por responder a las interrogantes dirigidas por el público. Bueno, para concluir este evento, cederé la palabra a Martín Alejandro Pérez Cruz, presidente del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México de la sede Huanas-Capotzalco, para externar el agradecimiento y otorgar el reconocimiento a la ingeniera por sus valiosas aportaciones a esta conferencia y nos dé unas palabras de despedida. Muchas gracias, Yair. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer pues aquí a la ingeniera Lourdes por dedicarnos este pequeño espacio, este pequeño tiempo en su agenda para pues platicarnos un poco de lo que es la administración de proyectos, ya que pues es un tema que debemos conocer pues tanto los ingenieros civiles como los que estén encargados de obra, ya sea un arquitecto, ya sea cualquier otro que intervenga en una obra de construcción o cualquier otro proyecto para que salga de la mejor manera posible. De verdad, de todo lo que nos platicó, yo me llevo un montón de cosas y detalles que pues como ingenieros civiles tenemos que mejorar, tanto para una entrega que podamos realizar nosotros en la misma escuela, para que salga bien, son casi detallitos que por ahí podemos empezar mejorando, para que ya que tengamos un proyecto de grandes dimensiones, salga pues de la mejor manera posible, y en tiempo, forma y sin alguna problemática extra. La verdad, pues un proyecto de construcción conlleva pues grandes cosas. Ya vimos que igual, así como se maneja lo que es la construcción, pues hay que manejar lo que es la administración, lo que es algunos ciertos procesos en lo que es en la ruta crítica y ciertos detalles más, lo cual pues hace alusión más a lo que venimos trabajando en lo que es la semana, de la gran importancia que tiene el trabajo en equipo.
porque si no tenemos un gran equipo, no nos podemos relacionar, no podemos trabajar y sacar este proyecto o cualquier cosa, pues creo que no la vamos a armar muy bien en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, pues el trabajo en equipo va a ser importante siempre, ya sea desde la misma escuela, como les vengo comentando, hasta ya sea un proyecto ya como ingeniero, residente, maestro en ingeniería, doctor, en lo que tengamos, siempre vamos a tener que trabajar con otras personas y relacionarnos. Entonces, la verdad, esta plática, pues sí, bueno, yo me llevo esos grandes puntos a considerar y a mejorar tanto como ingeniero, y espero que a los que nos estuvieron escuchando esta plática se hayan llevado pues una gran cantidad de mensajes, unos grandes detalles y a contemplar en cualquier otro proyecto. Y pues para no excederme más en platicando, pues igual le quisiera extender la siguiente constancia que estará apareciendo aquí en la pantalla, Gracias. la cual dice lo siguiente. A ver, no sé si... Ahí está. El Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México concede el presente reconocimiento a la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro por su participación impartiendo la conferencia La importancia de la administración de proyectos en el sector de la construcción, en la Semana de Ingeniería, Todos para Uno y Uno para Todos, organizada en colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, el día 30 de junio del 2021. Firma Muy, María Alberto Soberanes Jaro, coordinador general del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el ingeniero José Cruz Alférez Ortega, vicepresidente de Membresía y Atención al Socio y Clubes Estudiantiles del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y Martín Alejandro Pérez Cruz, presidente del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México en la sede Guamas Capotzalco. Y sin muchas más por el gracias. momento, pues agradecerle nuevamente y pues continuar, Yair. Gracias a ustedes. Agradecemos a todos los que pudieron estar con nosotros en esta conferencia. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente conferencia, que será Puente Milenio el día de mañana en punto de las 11 horas. De igual forma, que nos acompañen en las siguientes conferencias que se transmitirán a lo largo de lo que resta de la semana de la ingeniería, Todos para Uno y Uno para Todos. Porque todos podemos aportar a una obra de construcción y el progreso de la infraestructura del país es gracias al esfuerzo de todos. De igual manera, se les invita a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como CECICM, UAM-AZC, tanto en Facebook como en Instagram, donde estaremos subiendo información relevante sobre el tema y una gran variedad de eventos relacionados. Muchas gracias.